voltaje y corriente que no ponga en peligro la seguridad de las personas o equipos en condiciones normales y de falla. El sistema también deberá garantizar continuidad del servicio. Dentro del perímetro del sistema de puesta a tierra, los conductores se deberán colocar en líneas paralelas y cuando no sea posible, lo anterior a lo largo de la estructura o de las filas de equipos para permitir conexiones a tierras cortas, formando una malla de puesta a tierra. No se olviden que yo les recomendé usar el cable de cobre desnudo 4 rayas 0 para todo lo que es la malla y los chicotes hacia los equipos. Normalmente instalamos un 2 rayas 0 a WG, hay que convertirlo ahí en milímetros cuadrados. Yo les voy a, cuando vayamos avanzando y viendo planos, van a ir eh, conociendo más detalles prácticos. La malla de puesta a tierra deberá cubrir al menos el área de patios o bahías o paños, equipo y salas de comando y, si es necesario, más allá de la línea de propiedad de tales instalaciones. Se deberá utilizar cable de tierra múltiple o conductores de mayor tamaño en donde puedan producirse altas concentraciones de corriente, tal como en las conexiones de neutro a tierra, de generadores, bancos de condensadores o transformadores. Diseños en condiciones difíciles. En las zonas donde la resistividad del terreno es más bien alta o el espacio de la subestación es reducido, se hará uso de aditivos y tratamientos del suelo, de electrodos de tipo químico, de conexión a mallas de tierra remota, entre otras soluciones. Cuando por los valores de la resistividad del terreno, de la corriente de puesta a tierra o del tiempo de eliminación de la falla no sea posible técnicamente mantener los valores de las tensiones aplicadas de paso y de contacto, dentro de los límites tolerables deberá recurrirse al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir los riesgos a las personas y las cosas. Sin que el listado sea taxativo, tales medidas podrían ser: hacer inaccesibles las zonas peligrosas, disponer de suelos o pavimentos que aíslen suficientemente de tierra las zonas de servicio peligrosas, aislar todas las empuñaduras o mandos que hayan de ser tocados, establecer conexiones equipotenciales entre las zonas donde se realiza el servicio y todos los elementos conductores accesibles de la misma, aislar los conductores de tierra a su entrada en el terreno. Se dispondrá el suficiente número de rótulos avisadores con instrucciones adecuadas en las zonas peligrosas y existirá a disposición del personal de servicio medios de protección, calzado aislante, guantes, banquetas o alfombrillas aislantes. La empresa 3M tiene unos materiales tipo alfombra, digamos, mallas plásticas que se ponen en el piso. Exigencia para el sistema de puesta a tierra. Deberán conectarse al sistema de puesta a tierra todas las partes metálicas de una instalación que normalmente están sin tensión, como son las carcasas y chasis de las máquinas, transformadores o aparatos, partes conductoras y accesibles de estructuras y edificios. Deberán conectarse a un sistema de puesta a tierra, los dispositivos de puesta a tierra de las líneas aéreas y el cable de guarda de las mismas. Deberán conectarse a un sistema de puesta a tierra, los limitadores, descargadores, autoválvulas, mástiles y pararrayos para la eliminación de sobretensiones o descargas atmosféricas en conformidad a la norma IEC 62305. La puesta a tierra de los dispositivos utilizados como descargadores de sobretensión se conectarán a la puesta a tierra del aparato o aparatos que protejan. Estas conexiones deberán realizarse procurando que su recorrido sea mínimo y sin cambios bruscos de dirección. La instalación de puesta a tierra asegurará en cualquier caso que, para las intensidades de descargas previstas, las tensiones a tierra de estos dispositivos no alcancen valores que puedan ser orígenes de tensiones de retorno o transferidas de carácter peligroso para otras instalaciones o aparatos igualmente puestos a tierra. Los conductores empleados para la puesta a tierra
del descargador o descargadores de sobretensiones no dispondrán de cintas ni tubos de protección de material magnético. Ustedes saben que los materiales se clasifican en tres tipos: magnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos. Busquen ahí en internet si no se recuerdan. Las partes de la instalación y las carcasas que por razones técnicas justificadas del fabricante no llevan tierra de protección deberán ser de doble aislamiento o aislamiento clase 2, o de lo contrario deberán considerarse que están con la tensión de servicio completa. Deberá, por lo tanto, impedirse el acceso a ellas o bien disponerlas de tal manera que solamente sean accesibles desde un lugar aislado para la tensión completa. Los elementos metálicos de la construcción en edificaciones que albergan instalaciones de alta tensión deberán conectarse a tierra de protección. Todo lo que es eh, pilares, cierto, columna, etcétera. En cualquier caso, en los edificios de hormigón armado, las armaduras deberán ser puestas a tierra. ¿Qué es lo que es la armadura en un hormigón armado? El fierro que va adentro, ¿cierto? En este caso también estaríamos hablando de el cordón. Los elementos metálicos que salen fuera del recinto de la instalación, tales como niveles y tuberías, deberán estar conectados a la instalación de tierra, generalmente en varios puntos y su extensión es grande. Las vallas y cercas metálicas del recinto de la instalación deberán conectarse a tierra, pudiendo adoptarse diversas soluciones en función de las dimensiones de la instalación y características del terreno. Deberán conectarse a tierra de servicio los neutros de los transformadores, de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen, como son los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección. Para evitar tensiones peligrosas provocadas por defectos en la red de alta tensión, los neutros de baja tensión de las líneas que salen fuera de la instalación general y la puesta a tierra de los transformadores de medida ubicados en tableros de baja tensión para distribución se conectarán a un sistema de puesta a tierra separada por lo general, que se denominará tierra de los neutros de baja tensión. El resto de los elementos, tales como los pararrayos, permanecerán conectados a tierra general de la instalación. Vamos aquí a recalcar, bueno, ya lo tienen ustedes, pero eh, vamos a resaltar ahí que es importante. Ya vamos a poner hacia abajo. Para, Cuando existen circuitos de comunicaciones o baja tensión protegidos mediante transformadores de aislación, el lado de la línea de estos se conectará a una tierra separada. Por ejemplo, ¿dónde hay circuitos de comunicaciones o baja tensión protegidos mediante transformadores de aislación? En los hospitales, en las salas de operaciones, ahí hay transformadores de aislación. Y los RIC hablan y hay un gráfico donde conectar la tierra de los transformadores de aislación en la sala de operaciones. También ahí hay que medir la resistencia de piso de las baldosas y unas baldosas especiales que se hacen. Las indicaciones para medidas están en el RIC. Yo he hecho mediciones en algunas salas de operaciones en el hospital regional. Es un tema que hay que conocer, porque de repente salen pegas de ese tipo. Los conductores no deberán intercalarse dispositivos de desconexión ni fusibles en los circuitos de tierra de protección. Los conductores que conectan el sistema de puesta a tierra de las instalaciones deberán ser en lo posible el mismo material que los electrodes que se emplean. Su sección será de 25 milímetros cuadrados cuando el conductor sea de cobre. Los conductores desnudos utilizados para conectarse a tierra y para la construcción de mallas de puesta a tierra deberán ser de cobre. Se prohíbe la utilización de conductores desnudos de aluminio o de aleación de aluminio para aplicaciones en contacto directo con el suelo. Los conductores de conexión a tierra con sus conexiones y uniones en las partes que no están enterrados deberán poder ser identificados fácilmente
y accesibles para permitir su control. Deberán estar alejados de las partes combustibles de los edificios y protegidos contra los deterioros mecánicos y los efectos de corrosión. Las conexiones de puesta a tierra que van bajo el nivel del suelo deberán ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conectores apropiados para enterramiento en conformidad a las normas IE 837, las que deberán asegurarse la permanencia de la unión, no experimentar al paso de la corriente calentamientos superiores a los del conductor y estar protegidos contra la corrosión galvánica. ¿Qué es lo que usamos? O lo que, por lo menos en todo lo que he hecho yo, son las fusiones Caldwell. Vamos a hablar sobre las fusiones Caldwell más adelante. Los electrodos de puesta a tierra estarán formados por materiales metálicos en forma de picas, varillas, conductores, chapas o perfiles que presentan una resistencia elevada a la corrosión por sí mismo o mediante una protección adicional, tales como el cobre, el acero debidamente protegido, cuyo caso se tendrá especial cuidado de no dañar el recubrimiento de protección durante el hincado. Normalmente nosotros colocamos barras Copperwell de 5 octavos por 3 metros de largo. En algunos casos especiales, cuando el terreno lo requiere, se colocan de 3/4 por 3 metros o por 6 metros. Los electrodos de puesta a tierra deberán cumplir las dimensiones y valores establecidos en las normas IEC y aparecen ahí. Cuando se construye una malla de tierra alejada de la instalación o cuando se interconecten dos mallas alejadas, la unión deberá hacerse mediante al menos dos conductores desnudos independientes, de igual sección al conductor de la malla. Para verificar que las características de electrodo de puesta a tierra y su unión con la red cumplan con el presente pliego, se deberán dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables al momento de la medición. Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deberán ser tal como mínimo de 30 por 30 o de 30 centímetros de diámetro si es circular y su tapa deberá ser removible. En las instalaciones de domiciliarias, ustedes se han fijado que bajo el medidor hay una barra de tierra y eso tiene una camarita que normalmente se coloca un PVC de 100 milímetros de diámetro y se le coloca un tapagorro ahí. Y abajo ahí se puede ver la barra de cobre con la unión de la tierra de servicio y la tierra de protección a través de una prensa de bronce para barra de tierra. Todo sistema de puesta a tierra será comprobado en el momento de su establecimiento y revisado por las empresas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica al menos una vez cada 3 años, a fin de comprobar el estado del mismo. Esta verificación consistirá en una inspección visual y en la medición de la resistencia de puesta a tierra de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma IE estándar 81 o la IEC que aparece ahí. En aquellos casos en los que cambie sustancialmente la resistividad superficial del terreno, disminuyendo su valor, por ejemplo, por ajardinamiento de la instalación, sea necesario repetir las medidas de las tensiones de paso y de contacto. Medio extraña la palabra es ajardinamiento. Las pruebas que deberán realizarse como parte de la inspección del sistema de puesta a tierra son realizar ensayos de equipotenciabilidad, medir resistencia de puesta a tierra. Los resultados deberán quedar consignados en los reportes de inspección. No se olviden que los medidores de puesta a tierra y los medidores de resistividad de terreno los pueden mandar a calibrar una vez al año a la Universidad de Concepción, al laboratorio. Creo que hoy en este minuto por cada uno cobran 300.000 pesos, o arrendar o mandar a ASMAR digamos, a certificarlo a la compañía general, a los laboratorios. Las pruebas que deberán realizarse, bueno, ya lo dijimos, la inspección del sistema de tierra deberá documentarse y evidenciarse mediante registro
Como mínimo, la siguiente información: condiciones generales de los conductores del sistema, nivel de corrosión, estado de las uniones de los conductores y componentes, valores de resistencia, desviación de los requisitos respecto al pliego técnico, documentar los cambios frente a la última inspección, resultado de las pruebas realizadas, registro visual, fotográfico, rediseño, propuesta de mejoras del sistema de puesta a tierra si se requieren. En toda la instalación de producción, transporte y distribución de energía eléctrica se deberá asegurar que bajo ninguna circunstancia se sobrepasarán los límites de tensión de paso y tensión de contacto. Obligatorio calcularlo. Están las fórmulas más arriba. Tolerable, establecida en el punto 5 de este pliego técnico. Los cálculos necesarios para asegurar la exigencia del punto 821 anterior se realizarán según las especificaciones de la norma técnica IEE estándar 80-2000. Ahora está en la 2013, si no, yo les voy a entregar un documento ahí. Los postes y las torres metálicas de las líneas cuya tensión sobrepase 250 volts con respecto a tierra deberán estar conectados a una tierra de protección. Esta conexión se realizará mediante un electrodo dimensionado de tal manera que en caso de una falla no se presenten potenciales locales de valores peligrosos. Puesta a tierra temporales. El equipo de puesta a tierra temporal deberá cumplir las siguientes especificaciones: electrodos de tipo barreno para meter el barreno ahí en la tierra, aterrizando las tres fases. Por supuesto que tiene que estar desenergizada, ¿cierto? Electrodo de tipo barreno con longitud mínima de 1,5 metros. Grapas o pinzas, las que deberán ser adecuadas según la geometría del elemento a conectar. Pueden ser planas o con dientes. Cable en cobre extra flexible, cilíndrico y con cubierta transparente o translúcida, que permita su inspección visual y cuyo calibre soporte una corriente de falla mínima de 40 kA, eficaces en un segundo, en alta tensión, 8 kA eficaces en un segundo en media tensión y 3 kA eficaces en un segundo en baja tensión con temperatura final de 700 grados Celsius. Se podrán utilizar cables de puesta a tierra de menor calibre siempre que la corriente de falla calculada sea menor a los valores antes citados y el tiempo de despeje sea tal que la temperatura en el conductor no supere los 700 grados Celsius. Si la corriente de falla es superior a los valores indicados, se deberá usar un cable de capacidad suficiente para soportarlo. Bueno, venden estos barrenos y con todo el sistema para aterrizar las líneas. Requisitos de instalación. Aquí antes, en la letra D, la instalación y operación se deberá realizar en base a la guía de instalación, inspección y mantenimiento entregada por el fabricante. Requisitos de instalación. La puesta a tierra temporal deberán instalarse de acuerdo con los siguientes requisitos. El montaje deberá hacerse de tal manera que los pies del liniero, que son la gente que trabaja en las líneas, queden al potencial de tierra y que los conductores que se conectan a las líneas tengan la menor longitud e impedancia posible, tal como se muestra en la figura 1 siguiente, adoptada de la guía IE 1048. La secuencia de montaje deberá ser desde la tierra hasta la última fase y para desmontarlo deberán hacerse desde la fase hasta la tierra. En el evento que la línea está o sea susceptible de interrumpirse la estructura, se deberá conectar a tierra en ambos lados de la estructura. Ahí aparece el monito con los detalles. Por ahí tengo algunas fotos donde los vamos a ver, donde están haciendo una mantención de un transformador. Cierro ahí. Ah, tenemos menos gente en la vuelta. Bien, ahí tenemos las normas. Esas se las envié yo, ¿se acuerdan? Ya. Nos queda aquí otro tema.
Eh, para el capítulo 3, vamos a ir al tiro. Se ha aclarado el tema de que haríamos una sola vez vía Zoom y las otras dos serían presenciales. ¿Saben algo? Nos vamos a juntar el sábado. Un poquito más fuerte, por favor. Ya, entonces nos juntamos el sábado a las 9, ¿cierto? En forma presencial. Determinación de XT y RT de un transformador. ¿Cuáles son las fórmulas? Esto ya estamos hablando del capítulo 3. Las fórmulas que tienen que emplear son estas. Z total en O es igual a Z por unidad más por Z base. Z base, aparece aquí los datos, Z del transformador en el lado de alta, Z del transformador en el lado de baja, la R del transformador en alta es la pérdida en el cobre partido por la corriente al cuadrado, aparecen aquí, ya por eso que en los transformadores es necesario conocer cuáles son las pérdidas en el cobre, ¿cierto? Y el XAT aparece en este dato. Ahí están las formulitas, no se vayan por otro lado, es aplicarla y van a tener los valores para el transformador. Ustedes tienen que calcular en el capítulo 3 los Z1, Z2 y Z0 del transformador. Ahí estará la formulita. Cierro aquí. Voy a otra cosa que me interesa, que es determinación del Z del SEP, Sistema Eléctrico de Potencia. Capítulo 3 estamos viendo aquí. ¿Qué fórmulas van a ocupar? Ahí aparece. Compartir. Ya, ahí aparece. Determinación de impedancias positivas y negativas del SEP en ohm. Datos. Tenemos aquí el SEP, la barra 1, el transformador T1 y la barra 2. Diagrama unilineal dice tabla C1. Se le envié la tabla C1 yo. Dice determinación de los parámetros del SEP a partir de los niveles de cortocircuito. Ítem 1, el voltaje de línea. Ítem 2, la corriente de cortocircuito trifásica. Aquí hay que colocarle lo que significa el XR trifásico, el voltaje de línea base, el Z, el S base que es 100, ¿cierto? Y el voltaje de la línea serían aquí 154 kilovolts. Y la potencia base serían 100 MVA. Voltaje de línea en el primario, del secundario, la corriente de cortocircuito, monofasia y el XR. Las fórmulas que tienen que utilizar son para impedancia, secuencia positiva y negativa, primaria y no, aparecen aquí. R1 primario, R2 primario, igual a V sub L, partido por raíz de 3, corriente de cortocircuito trifásico, raíz de 1 más X, partido por R al cuadrado, el XR trifásico. Y eso nos daría el R1 y R2 primario en ohm. También podemos calcular el X1 y X2 primario, está la fórmula aquí, en ohm, y el reemplazo, entonces colocamos aquí el valor que nos dio al reemplazar la fórmula. Luego Z1 a Z2 es Z1 primario igual a Z2 primario, R primario más J XL primario y escrito en forma polar. Donde llevamos este resultado, lo llevamos a la tabla C1.2
al ítem 1. Ahí aparece. Hay que trasladar estos valores al ítem 1 de la tabla C1, 2. Seguimos. Impedancia de secuencia positiva y negativa en el secundario NOM. Datos. Aquí aparecen el Z1P, Z2P igual a R más JXL y en forma polar. Las fórmulas Z2S, Z del primario partido por la relación de transformación al cuadrado, reemplazo, y el resultado lo llevamos a la tabla C2, al ítem número 3, XS, XLS es ítem 3. Impedancia de secuencia positiva y negativa por unidad, datos, aparece la fórmula, el reemplazo, colocan los reemplazos, el Z1, Z base, nos da por unidad, y el resultado que está aquí lo llevamos al ítem 5 de la tabla S2. La impedancia de secuencia 0 que se pide primaria en ohm, la fórmula es esta, que aparece ahí, con todos los datos, ahí aparece los resultados y el reemplazo lo llevamos a el ítem 6 de la tabla C2. La impedancia de secuencia 0 secundaria en ohm, está en la fórmula, el reemplazo y lo llevamos al ítem 7 de la tabla C2. Impedancia de secuencia positiva, secundario por unidad, está en la fórmula, ¿ya? Está el reemplazo y lo llevamos al ítem 8. ¿Y cuál era la tablita? Esta tablita se las entregué yo y ustedes los resultados que obtuvieron los van instalando aquí. R, X, Z, rectangular y polar. La razón de transformación y todos estos ítems son los que ustedes calcularon con las fórmulas que están arriba. No hay por dónde perderse, son las fórmulas que se utilizan. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para el capítulo 3. O sea, ya podrían estar haciendo el capítulo 3. De esto me imagino que no hay duda, están las fórmulas, se las escribí a mano, de tal forma de que no hubiera ningún error, lo hice con bastante cuidado para que solamente aplique para calcular el Z-set que se pide en el capítulo 3. El, de las líneas Z1, Z2 y Z0, les entregué las fórmulas en el proyecto. Y el Z1, Z2 y Z3 de la línea L3 va en una tablita que les envié. El Z1, Z2 de las máquinas y el generador tienen que hacerlo ustedes más adelante, por ahí en algún minuto les voy a dar más información, pero eso lo saben hacer ustedes también. Bien, son las 21:50, creo que nos veríamos el sábado, ahí vamos a dar una repasada y no sé si alcanzo a ver algo más. Voy a cerrar aquí, nos quedan 10 minutos. Se entendió lo que mostré, ¿cierto? No debería haber problema. Ya, nos queda algo aquí. Vamos a ver lo siguiente. Ah, ya. Antes de eso, tabla de impedancias de máquinas. Lo que estábamos ahí. Con esto quedaría más o menos listo el tema de... eh, aquí va otra tablita en compartir ahí. Ya. Dice valores típicos de reactancia en máquinas eléctricas expresada en por unidad con respecto a su potencia nominal. Y aquí aparece
la reactancia subtransciente, ¿cierto? Para un generador accionado por turbinas de 2, 4 polos, generador polo saliente, mayor o igual a 12 polos, mayor o igual a 14, motores sincrónicos, el X aparece aquí de 0,15, 0,20, 0,28. Condensador sincrónico aparece ahí, la reactancia. No, motores de inducción de alta potencia, tensiones. Y aquí dice nota, se debe interpretar motores de alta potencia mayores de 50 HP. Para voltajes mayores de 600 volts se asume que para un voltaje los motores son en la mayoría mayor o iguales a 50 HP y el X de subtransitorio es 0,17 por unidad. Y aquí aparecen otros datos. Más abajo aparece multiplicadores de la reactancia o impedancia de máquinas rotatorias. ¿Para qué se usa esto? Cuando tengan que determinar la red de primer ciclo y la red de interrupción para especificar los interruptores 5212, 5213 y 5214. Aparece la red de primer ciclo, algunos valores que hay que multiplicar, ¿cierto? Aquí aparece red de motores de inducción, todos los demás de 50 HP mayores, 1,2 veces XD, y la red de interrupción, los valores. Más adelante les voy a entregar un ejercicio hecho para que el que tenga dudas, digamos, lo pueda seguir. ¿Conocían esta tablita? ¿La tenían? No queda nadie. No, profe, no la tenía. Ya, ahí va a ir No, entonces, va a ser más fácil para que les voy a entregar yo después más adelante un material ya más redactado y oficial para que ustedes lo tengan de respaldo de dónde sale esto que está tan oculto. ¿Ya? Aquí no hay nada oculto bajo la luz del sol. Me imagino que ustedes vieron el cálculo de la capacidad de ruptura, red de interrupción y la corriente eh, de cortocircuito momentáneo, ¿cierto? Que es para la red de primer ciclo y la red de interrupción para la corriente eh, de interrupción de los eh, interruptores. Esto tengo entendido que lo han visto en sistemas de protecciones, pero yo también les voy a entregar todo lo más claro posible. Bien, nos veríamos entonces el sábado, ¿les parece? ¿Sí? Sí, señor. sí, sí, Ya, profe. y ahí conversemos el tema. Mira, yo en un principio, en un, en un principio, y esto que queda entre nosotros, el sábado siguiente, no este, el siguiente, el sábado 12 tengo que estar en Victoria como a las 10 de la mañana. Entonces, tengo la posibilidad de que con ustedes partamos a las 8 en clase hasta las 9:30 y yo de ahí demoro 3 horas a Victoria. Si ustedes me permiten esa pedida, digamos, de poder estar el sábado 12 más temprano. Si no, tendríamos que, por ejemplo, hacerla el día viernes. No sé si es posible hacer la clase presencial el día viernes en vez del sábado 12. Por favor, piénsenlo porque me ayudarían ahí para no correr tanto y tengo que volverme en la tarde. Porque si mantenemos la hora de 9 a 10:30, yo estaría tomando la carretera a las 11, son 3 horas por allá, 12, 1, 2, Las dos. llegaría como a las 2 y me tengo que volver como a las 6. Así que por favor, anótenlo ahí para que lo conversen entre ustedes y lo conversamos el sábado y yo poderlo plantear al director. Mire,
Vamos a partir el día sábado 12 a las 8 de la mañana y vamos a tener clase hasta las 9:30 porque ahí yo tengo que viajar. ¿Les parece? Lo conversamos, Sí, señor. profe. ¿Cómo? Ya, profe, ahí lo vamos a conversar. Sí, sí, no. Lo conversamos el sábado, ¿les parece? Pero vayan pensándolo. O si hay alguna posibilidad de hacerlo el día viernes presencial y no lo hacemos el día sábado 12. Yo no sé cuál es la situación de ustedes respecto a llegar a las 8 el día sábado, ¿no? Por eso piénsenlo, convérsenlo entre ustedes y lo estamos viendo el sábado en la mañana. ¿Les parece? Les voy a mandar esta información que vimos para que la tengan y algún otro antecedente que sea necesario. Un abrazo, que estén bien Profesor, y me imagino que están trabajando en los proyectos y tienen sus grupos bien formados y todo. No se olviden que mi correo es esbertomasa@gmail.com. El que les di yo en la presentación, que es el Hotmail, alguien trató de sacarme toda la información y lo bloquearon y no he podido abrirlo, ¿ya? Desde el 8 de marzo. Tengo mucha información ahí y alguien trató de meter mano. Ya, que estén muy bien, que les vaya bien en su proyecto. Nos Chao, vemos. profe. Ya, Chao, profesor, profe. chao, chao. profesor, Gracias por asistir. profesor, Sí, échale un vistazo a la mensajería escrita. Eso, buenas noches. ¿cómo? Que por favor revise la mensajería Ya, ¿de dónde? de la página actual donde estamos conectados. Ya, a ver, pero si no, prefiero que me manden un correíto al Gmail, ¿ya? Porque se me va a desconectar y no lo voy a alcanzar a ver. ¿Listo? Ya, profesor. O un WhatsApp, no sé. Ya, profesor. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Igual.